Recordaréis esa frase de un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Pues estas imágenes que estás viendo podrían ser algo parecido. Lo que ves es el interior de un reactor tokamak en el centro JET, un centro de desarrollo de energía de fusión que está en la Unión Europea, está en Francia, y que ha hecho un experimento verdaderamente valioso y emocionante para los que estaban trabajando ahí, porque eso que ves es el resultado de 20 años de investigación, 20 años de trabajo para llegar hasta ¿qué? Pues llegar hasta 5 segundos en los que se produce una reacción de fusión controlada con una energía de 59 megajulios de fusión que equivalen más o menos a que ese plasma que ves ahí girando alrededor del reactor con forma de rosquilla esté a 100 millones de grados centígrados, o lo que es lo mismo, 10 veces más que la temperatura que hay en el Sol. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hoy vamos a hablar de energía y del futuro de la energía, y verdaderamente es interesante y apasionante lo que os voy a contar, y también tiene que ver con Rusia, aunque parezca mentira, con lo bueno y lo positivo, lo muchísimo bueno que tiene ese país, específicamente en materia de investigación científica. Porque, por ejemplo, el concepto del reactor tokamak que se está investigando para construir el ITER, el primer reactor experimental de fusión, es un concepto ruso. Y, por ejemplo, también algunas de las tecnologías nuevas de las que os voy a hablar hoy parten igualmente de concepciones científicas rusas aplicadas al mundo real, aplicado al mundo de la tecnología para hacer algo, hacer una diferencia. Y hablando de diferencia, estamos en un momento en el que la energía ha saltado a la primera plana, es algo que nos preocupa a todos, el futuro del planeta, el futuro de la energía y, entre medias, el futuro de nuestros bolsillos también. Y hoy vamos a hablar de un proyecto que, aunque parezca mentira, tiene relación justamente con el tema de la fusión, pero en una aplicación que no tiene absolutamente nada que ver con la fusión nuclear. Se trata de una fuente energética virtualmente inagotable, una fuente energética que podría nutrir a todo el planeta de energía y que es limpia, no genera residuos. ¿De qué energía se trata? Vamos a verlo a fondo en este vídeo. Paul Boscoe, seguramente ese nombre no te diga nada, pero es un científico que trabaja en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que trabaja en un campo de la ciencia a la que se le ha buscado una aplicación verdaderamente interesante. Se llama geotermia profunda. Y un tal Carlos Araque, del que tampoco habrás oído hablar nunca, es el CEO de una nueva compañía que se llama Quaise, que no es ni más ni menos que una spin-off, es decir, una empresa salida de un proyecto universitario, en este caso, como digo, del MIT estadounidense en el área de Boston, que lo que busca es generar un nuevo tipo de energía, o mejor dicho, ese tipo de energía ya se conoce y ya se utiliza, pero de una manera completamente distinta y a gran escala. Hablamos de la energía geotérmica. Es un tipo de energía que, bueno, incluso en muchas viviendas ya se aprovecha para poder generar calor en el interior de la vivienda. Es una energía, eso sí, según donde la utilizas, bastante cara, pero absolutamente limpia, absolutamente constante y absolutamente infinita casi. No hay nada infinito, pero en términos y escala humana lo es. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es el proyecto de esta empresa? Pues sí, es ni más ni menos que perforar el suelo hasta profundidades nunca vistas antes para conseguir una fuente de calor tal que permita generar electricidad. Ese es el concepto. Y como digo, de hecho, ya hace tiempo que se utiliza la geotermia. Hay países, hay estados o zonas en las que directamente el calor del fondo de la Tierra está en la superficie. Por ejemplo, Islandia es un país que tiene energía pues a raudales, a borbotones. De hecho, allí el agua caliente es gratuita. En muchos casos está tan caliente que hay que mezclarla con el agua fría sin que pagues nada. E igualmente también hay industria muy intensiva del metal porque tienen energía prácticamente gratis, entre comillas, les sale de la tierra. A veces hay que excavar algo más. En una geotermia habitual, para tener calor en casa, vas a tener que cavar pues algo así como entre 15, 20 metros como mínimo. Y a partir de ahí, a partir de los 15, 20 metros, se considera que la temperatura ya es constante. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Que cada 100 metros que bajas, de media, de constante, aumenta 3 grados la superficie de la zona en la que estás cavando. ¿Y qué pasa si sigues cavando y sigues cavando? Bueno, creo que quien más, quien menos, conoce el asunto del agujero de la península de Kola, que es una región que hay en Rusia lindando con Noruega, un lugar donde en el año 70 los científicos de la extinta Unión Soviética decidieron perforar el suelo para intentar hacer el agujero cavado hacia el centro de la Tierra más profundo que jamás nadie en la humanidad había hecho.
y estuvieron trabajando en nada menos que desde el año 70 hasta el 79 con sus perforadoras, es decir, prácticamente una década, hasta que en el año 79 por fin consiguieron el récord mundial, llegando cerca de los 10 kilómetros, se quedaron en 9 kilómetros y medio, siempre redondeando la cifra, de profundidad en la excavación. Y más adelante, todavía ya con dificultades económicas, siguieron excavando y haciendo bastantes pruebas, pero ahí en el límite de los 10 kilómetros de profundidad empezaron a encontrar grandes problemas, tenían que cambiar de perforadora, tenían que cambiar de plataforma para seguir excavando. Pensad que es un agujero con un diámetro bastante pequeño, pues menos de lo que es un pozo de agua actual, pero siguieron con el proyecto y lógicamente muchas expediciones científicas se interesaban por esto hasta que finalmente consiguieron llegar nada menos que a los 12.262 metros en el año 89, 20 años después de haber empezado a hacer este agujero. ¿Y qué se encontraron? ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, pues encontraron algunas cosas curiosas e interesantes. Por ejemplo, que esperaban tener una temperatura a esas profundidades de unos 100 grados centígrados y la temperatura realmente era de 180 grados centígrados, mucho más alta de lo previsto. También que la composición de las rocas, a medida que iban bajando, lo que se esperaba por los cambios de frecuencia que se encontraban, distintos tipos de composición de la roca, no era así, no cambiaba de un tipo de roca a otra, sino más bien lo que iba cambiando es la composición química del granito según se iba perforando. Igualmente también se encontraron con fósiles de plancton, nada menos que a 6 kilómetros de profundidad, imaginad. Y otra cosa que llamó mucho la atención era la cantidad de agua que había entre las rocas, que no son permeables a esas profundidades, con lo cual se quedaba ahí estancada per secula seculorum, e igualmente también cantidades increíbles de hidrógeno. Según iban sacando tierra de los 10 kilómetros o más de profundidad, aparecían grandes borbotones de gas de hidrógeno que fundía el agua igualmente por las temperaturas a las que todo esto estaba. Se hicieron otros experimentos en Estados Unidos y también en Alemania. Por ejemplo, en Alemania se hizo un pozo que llegó a los 9 kilómetros de profundidad y llegó a alcanzar 260 grados centígrados de temperatura. Todos estos experimentos, especialmente los rusos, acabaron por finalizarse porque no había dinero, se acabó vendiendo una empresa privada que quebró, tal que ese experimento de la península de Kola, ese lugar remoto, está ahora mismo abandonado y de hecho es un lugar de peregrinación turística de curiosos. Pero volviendo a nuestro tema, evidentemente para acabar tan profundamente y conseguir toda esa cantidad de energía tan grande en forma de calor, tienes que tener un tipo de perforadoras especiales. Y aquí es donde está la gran innovación de Quaise. ¿Cómo narices van a hacer para perforar no solamente a 12 kilómetros, sino hasta 15 y 20 que tienen planificado? Bueno, pues lo pretenden hacer con una innovación tecnológica que acaba materializándose en un cabezal de perforación híbrido. La idea, el proyecto es perforar un pequeño diámetro para que quepa una tubería de un diámetro no muy grande con una perforadora convencional y llegado a cierto punto en el que las perforadoras mecánicas y convencionales, las cuchillas, empiezan a tener problemas, es donde entra en juego la tecnología verdaderamente disruptiva. Se trata nada más y nada menos de un sistema girotrón de una máquina capaz de generar plasma, o lo que es lo mismo. El girotrón es un generador de radiación electromagnética de microondas de muy alta frecuencia y una longitud de onda muy corta que literalmente funde absolutamente todo lo que se encuentra a su paso. Ahí tenéis un pequeño GIF, una pequeña animación para que veáis el efecto de calentar la roca con algo que está incandescente directamente. En definitiva, se supone que este girotrón, que es una tecnología que se usa, entre otras cosas, para la fabricación de los sincrotrones, que en el futuro se supone que nos tienen que dar fusión nuclear, sirve para llegar a fundir, eliminar como polvillo toda la roca más dura que hay al llegar a ciertos niveles de profundidad, e igualmente también esta tecnología que funde como todo lo que se encuentra a su paso, incluida el agua, lo que hace es ir generando la resistencia suficiente alrededor, ir tabicando el asunto para que se pueda seguir cavando cada vez más profundamente. Así que este sistema de altísima frecuencia que funciona en vacío, el plasma del girotrón, es, digamos, la gran esperanza para que esta empresa consiga llegar a profundidades de entre 15 y 20 kilómetros. Y con esto pretenden alcanzar temperaturas, acercándonos al núcleo de la Tierra, muy lejos todavía del núcleo, pero acercándonos a temperaturas de alrededor de los 500 grados centígrados que permitirían construir una central térmica. El objetivo de esta empresa es que en el año 26 el primer prototipo esté ya construido y se haya llegado a esa profundidad para generar 100 megavatios, y el objetivo en el 28 es crear la primera central térmica comercial con esta tecnología. Lógicamente son plazos muy ambiciosos,
plazos de startup, que vamos a ver si se cumplen o no, pero desde luego es apasionante cómo esta empresa, utilizando según ellos el 0,1% de toda la energía que hay acumulada en el núcleo de la Tierra, podría alimentar con electricidad a todo el consumo terrestre. Algo verdaderamente apabullante. Y evidentemente hay muchas voces también que ponen en duda que esto se puede hacer. Esto no es fracking, es una perforación mucho más selectiva y no se inyecta agua ni se inyecta ningún líquido para mover nada. Es uno de los problemas que hay y una de las respuestas que ha dado esta empresa en una sesión de preguntas y respuestas. Igualmente hay inquietudes con lo que pueda pasar con las bolsas de gas, por ejemplo, que se puede encontrar por el camino. Según Quaise, su forma de trabajar es utilizar cuchillas convencionales, perforadoras, que hacen que el gas pueda salir y que no tienen ningún tipo de peligro, puesto que la máquina de plasma, que en definitiva es calor, no se utiliza hasta que se ha llegado a un nivel de profundidad tal en el que ya no hay ninguna bolsa de gas de ningún tipo. E igualmente también, pues el agua directamente que se puede encontrar por el camino, que es mucha una vez que esta máquina de plasma se ha puesto en marcha para pulverizar la roca, todo lo que tiene de líquido a su alrededor directamente se evapora por la cantidad de calor que desprende. Utiliza mucha energía, eso sí, muchísima energía para llegar a este nivel de frecuencia en el que barre todo lo que se encuentra a su paso. ¿Qué va a pasar con este proyecto? Desde luego es apasionante, desde luego es súper interesante, como digo, los primeros pasos para llegar a construir una central de este tipo van a comenzar y en definitiva esto no es aprovechar toda la energía del sol ni imitar la energía del sol, sino más bien aprovechar toda la energía que hay en el núcleo de la Tierra y que está ahí escondida y que indirectamente conocemos y vemos a veces pues, por las explosiones de los volcanes, como no hace tanto ha ocurrido en España. Como digo, si esto llegara a llevarse a término, a buen puerto, se podrían ir montando centrales térmicas por todo el planeta, excavando. Lógicamente se encontrarían con distintos tipos de terrenos y distintos tipos de problemas allá donde hagan las excavaciones, pero según ellos sería algo mucho más respetuoso con el entorno y el medio ambiente. No habría que llenar la superficie de molinos y de placas solares como estamos haciendo actualmente. Sería algo mucho más limpio y, como digo, es teóricamente una fuente inagotable y una fuente que con una mínima porción de aprovechamiento de ese calor, que no provocaría ningún efecto, según ellos, en el funcionamiento normal del globo, podríamos tener energía ilimitada prácticamente. Esto es lanzar la piedra muy lejos, lanzar la piedra a la luna, pero así es como evoluciona tecnológicamente en muchas ocasiones la humanidad. Hay quien dice que lo mejor es hacer un decrecimiento, es decir, consumir cada vez menos energía. Hay quien busca nuevas formas no convencionales de conseguir energía para continuar con el crecimiento energético que nos ha proporcionado este nivel de bienestar que ahora consideramos que es absolutamente insostenible. ¿Conseguiremos en el futuro compensar esto con tecnología como el proyecto que te he presentado? Pues espero que estamos aquí para poderlo ver. Así que seguiremos peritando este proyecto y os cuento más cosas en el futuro cuando sepamos. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.